Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté sobre todos ustedes. Antes de comenzar esta predicación como tal, he orado mucho por esto. Quiero que sea el Espíritu Santo hablando el día de hoy, porque yo no tengo nada bueno que decir, pero el Espíritu Santo sí, ¿verdad? Entonces yo voy a encomendar todo esto en las manos de Dios. Padre amado de la gloria, Señor, en este momento encomiendo esta enseñanza en tus manos. Sé tú hablando por medio de tu Espíritu Santo aún a mi propia vida y a la vida de cada persona que está aquí sentada, Dios. Habla tú, no yo, Padre amado, Señor, que al abrir mi boca sea palabra de tu Espíritu Santo y no mía, Padre amado. Pido que me recuerdes todo lo que sea necesario para redarguir, para exhortar, Padre amado, el día de hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Para entender lo que es la parábola del hijo pródigo, hay que entender lo que estaba pasando en ese momento. Porque muchos agarran la parábola del hijo pródigo y mira, un muchacho que se perdió y ya. Pero ¿a quién le estaba hablando Jesús cuando dio la parábola, cuando enseñó lo de la parábola del hijo pródigo? ¿Quiénes estaban oyendo en ese momento? Y para saber quiénes estaban oyendo la parábola del hijo pródigo, podemos ver en Lucas 14:35 quiénes estaban oyendo la parábola del hijo pródigo. Lucas 14:35. Ahí da referencia de quiénes están escuchando la parábola del hijo pródigo y qué daba a entender Jesús por esa parábola que le están enseñando. Dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En Lucas capítulo 15, versículo 1, dice algo. ¿Quiénes estaban escuchando la palabra de Dios en ese momento? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, ya estamos viendo quiénes estaban escuchando a Jesús en ese momento. ¿Quiénes estaban escuchando? Los publicanos y pecadores. Sigue el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ya entendemos qué es lo que estaba pasando en el contexto. Quienes estaban escuchando la parábola del hijo pródigo, habían fariseos, habían escribas, habían publicanos, habían pecadores. Quienes estaban escuchando, ¿por qué Jesús enseña la parábola del hijo pródigo? Antes de él enseñar esa parábola, hay dos parábolas antes. La oveja perdida. ¿Qué propósito me da esa parábola de la oveja perdida? Del gozo que siente el Señor cuando un pecador se arrepiente. Todas esas tres parábolas que dice hacen referencia a una sola cosa: el gozo que siente nuestro Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo, dice la Biblia. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que estaban escuchando a Jesús? ¿Quién eran los que estaban oyendo en ese momento a Jesús? ¿Quiénes eran los que estaban murmurando acerca de Jesús? Porque hay unos fariseos y unos escribas que murmuraban, mira, ese Jesús está abrazando a pecadores. Ese Jesús está comiendo con pecadores. Murmuraban, criticaban, juzgaban a Jesús porque se acercaba a los pecadores. Pero la palabra dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero que parece que los fariseos ni los escribas no entendían el propósito de Jesús y nunca entendieron los propósitos de Dios para sus propias vidas. Nunca entendieron lo que Dios quería, aún estando tan cerca de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es un cobrador de impuestos? ¿Quién es un publicano? ¿Quién es un pecador? Un cobrador de impuestos, Roma había ocupado Israel, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Que Roma vendía franquicias para vendedores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran judíos que compraban franquicias para extorsionar a su propio pueblo. Por eso es que las personas del pueblo de Israel odiaban tanto
a los cobradores de impuestos. Eran personas rechazadas por su propia familia. Eran unos vendepatrias. Los cobradores de impuestos extorsionaban a su propia nación en nombre de Roma. Compraban una franquicia y aparte de darle los impuestos a Roma, ellos cobraban más para que quedara en su bolsillo. Ellos no estaban por nadie, ellos no estaban por la religión, ellos no estaban ni por su propio pueblo, ellos estaban por la avaricia y por la lujuria, y por lo tanto eran desechados por su pueblo y eran desechados por su propia familia. Eso eran los cobradores de impuestos. ¿A quiénes Jesús le estaba hablando en ese momento? A esas personas. ¿Y quiénes estaban escuchando a Jesús en ese momento? Los cobradores de impuestos. Ok, ¿quiénes eran? Ese término que usa Jesús, pecadores. Eran las prostitutas, los ladrones, esas personas por las cuales los fariseos y los escribas decían: no nos juntemos con aquellas personas. Porque los fariseos y los escribas los determinaban, su vida era determinada por dos palabras. Los que anoten, son dos palabras muy importantes porque las vamos a tener en casi toda la parábola del hijo pródigo. Los fariseos y los escribas actuaban bajo dos palabras: vergüenza y honra. Ellos no hacían nada que los avergonzara a ellos. Ellos todo lo que hacían era por apariencia externa. Yo voy a actuar por honra. Yo nunca voy a actuar por deshonra. Mi nombre tiene que ser muy importante. Esos eran los religiosos. Esos eran los fariseos. Ellos creían que usted se ganaba su derecho de entrar al reino de Dios al ser moral por fuera. Al cumplir con todas las ceremonias que se le demandaban a usted, ellos eran vistos como los más puros y santos. Eran demasiado puros y demasiado santos como para contaminarse, asociándose con pecadores. Entonces, para entender esta historia y a quienes iba dirigida, hay que entender su cultura y sus costumbres. Entonces, ¿qué debemos hacer para entender esta historia del hijo pródigo? Conocer cómo pensaban los fariseos. ¿Cuál era la cultura de los fariseos y escribas? ¿Cuál era el contexto social en ese momento? Entonces, poco a poco vamos a ir conociendo el contexto de lo que estaba pasando para entender a quién iba dirigida esta parábola, para entender qué enseñanzas quiso dar Jesús a través de esta parábola. Siempre es algo importante para los hipócritas tener siempre en cuenta el honor y la vergüenza. Porque antes de ellos hacer cualquier acción, piensan: esto traerá honra, esto traerá valor a mi nombre. Y ellos se determinaban siempre por la honra. Entonces, la parábola del hijo pródigo, para entrar en lo que es la parábola y la enseñanza que Jesús quería dar a entender, habla de la Biblia de que Jesús, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y qué se creían los fariseos y escribas? Que estaban sanos. Inclusive la parábola de la oveja perdida, esos 99 justos, eran los fariseos. Había una parábola también que viene, el dracma, que a una mujer se le pierde el dracma, entonces, como es algo de valor, ella lo prende, busca una linterna, busca el dracma, cuando lo consigue, ella llama a sus amigos y celebra porque consiguió eso de valor que se le había perdido. Jesús está dándole una enseñanza a los fariseos y escribas por medio de estas tres parábolas. Entonces, Jesús comienza la parábola, dice Lucas 15:11, la parábola dice que hace referencia a un padre y a dos hijos. Entonces, ¿quién es el protagonista de la historia? El padre. Hace referencia principal al padre. El padre que tenía dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Entonces me preguntan: oye, yo me sé esta parábola de memoria, ¿qué enseñanza le puede sacar a uno de esta parábola? Inclusive es reconocida por muchos escritores famosos que es la mejor enseñanza corta que existe. Y Lucas capítulo 15 versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde.
¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. Ok, según la cultura judía, el hijo mayor si cobraba 2 veces más, o sea, cobraba la mayor parte de lo que era la herencia de su padre. Entonces, ¿qué era una herencia? La herencia era por lo que su padre había trabajado. Eran terrenos, era ganado, no necesariamente era oro. La herencia eran terrenos, eran ganados, era todo aquello por lo cual su padre con sus siervos, sus esclavos, habían trabajado para tener un patrimonio y trabajaban en futuro a eso. Entonces, según la cultura de los judíos, el hijo mayor era el encargado de que su padre tuviera honra. Era el encargado de que su padre no fuera avergonzado. Era el encargado en ese momento, muchas veces, los bienes de su padre, porque era el hijo mayor. Era encargado de muchos trabajos, porque era el hijo mayor. Era el encargado de controlar las actitudes necias de sus hermanos menores. Pero ahí yo noto algo, que ahí no interviene el hermano mayor, que el hermano mayor es el responsable de darle honra a su padre y no está. ¿Y qué está pasando en ese momento? El hijo menor está deshonrando a su padre. ¿Qué le está pidiendo? Le está pidiendo: dame la parte de los bienes que me corresponde, y su padre ni siquiera había muerto. Él está queriendo decirle a su padre: para mí tú estás muerto. Porque para cobrar la herencia, ¿qué tenía que pasar con el padre? Entonces él falta el respeto, él deshonra a su padre, y su hermano mayor no aparece en esa historia. Su hermano mayor, el que debía mantener la honra de su padre, no aparece. ¿Qué pasaba con ese hermano que está ahí mayor, que relata la historia? Entonces, ¿qué pasa con ese hijo menor? Viola un mandamiento. ¿Qué mandamiento viola ese hijo menor? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hizo ese hijo menor? Deshonró. Entonces, vemos a los fariseos que estaban escuchando esa parábola. ¿Cómo pensaban los fariseos cuando escucharon que Jesús empezó a enseñarle esto? Dice que el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Los fariseos en ese momento, como ellos se dejan llevar por la vergüenza y la honra, ellos dijeron: eso es una petición vergonzosa. Esa petición del hijo menor es una petición que no merece ninguna honra. Ninguna honra merece esta actitud. Los fariseos, viendo eso, imagínense cómo pensaban: esto es una petición vergonzosa. Entonces, muchos quizás de los que estaban allí, ese padre debe mantener su honor, su honra. Ese padre debe golpear a su hijo, debe ponerle en disciplina. Pero hay una actitud que toma el padre. En el versículo 13 dice: no muchos días después, el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces el padre cedió a la petición de su hijo menor. Los fariseos: ¿qué? El hijo no es solamente el que es avergonzado. El padre permite ser objeto de vergüenza, porque su hijo menor le falta el respeto y él cede a eso, dándole la herencia. Y la herencia fue repartida al hijo menor y al hijo mayor. Hay una traducción en griego que define ese juntándolo todo. Ese juntándolo todo significa que el hijo menor hizo esa herencia, la hizo en efectivo. ¿Cómo fue que ese hijo menor hizo que esos bienes y esa herencia, por lo cual su padre había trabajado muchos años, toda su vida trabajando en esos terrenos, ese ganado, cómo fue
que ese terreno, esos ganados y todo lo que tenía su padre y esa parte que le dio a su hijo menor, ¿cómo es posible que rápidamente ese hijo pródigo haya hecho esos bienes en efectivo? ¿Qué pasaba con la cultura judía? Él vendió ese terreno a futuro y el comprador compra el terreno, pero no era el terreno todavía de él hasta que el padre muriera. Él vende su terreno, su herencia, a futuro. Se lo vende a alguien y él se lo da en efectivo. Entonces, ese comprador no podía beneficiarse de esa herencia hasta que su padre muriera, porque así era la cultura judía. Entonces vemos que cuando entendemos la cultura y el contexto de lo que estaba pasando, nos entendemos un poco más lo que Jesús quería dar a entender a los fariseos y a todos los que estaban escuchando en ese momento. Entonces, ¿de qué se dejó llevar ese hijo pródigo? El pecado muchas veces es veloz, es rápido. Quiero hacer esto, quiero independizarme, quiero hacer las cosas a mi manera, no quiero tener restricciones, ningún tipo de restricción. Yo creo que si hago la vida a mi manera, me va a ir bien. Y ejecutó ese plan muy rápidamente y se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué hace el pecado? Nos aleja cada vez más de Dios. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se alejó de su padre a una provincia lejana donde allí nadie le iba a decir, mira, tienes que hacer esto o aquello. Él quería vivir libre de leyes. Él quería vivir libre del cuidado de su padre. Y allí es donde se presenta el pecado en la vida de las personas. La rebeldía, porque el pecado es separación de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo el hijo pródigo? Se separó. Muy lejos, a una provincia lejana. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició todo. Entonces, él se dejó llevar por la lujuria, la avaricia. Y el término pródigo significa disipador y derrochador. Disipador y derrochador. Muchos hoy en día tienen conceptos, la sociedad tiene conceptos. Mira, aprovecha de vivir la vida a tu manera, porque mañana vas a morir. Vive, disfruta, date los placeres que tú quieras, pero el pecado siempre trae consecuencias. Siempre el pecado trae consecuencias. Alejarse de los cuidados de un padre trae consecuencias a nuestras vidas. Si tú hoy estás alejado del padre, hay consecuencias que hay que pagar. Porque la lejanía del padre no nos va a dar paz, aunque busquemos la felicidad y la paz, alejarnos de nuestro Padre Celestial nunca nos va a dar paz. Va a traer algo, va a traer desesperación en cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios dice, sean sus costumbres sin avaricia. La palabra de Dios lo advierte, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿por qué yo voy a sentir avaricia? ¿Por qué yo voy a sentir lujuria? Si en los cuidados de mi padre yo estoy bien y no me hace falta nada. Al hijo pródigo no le hacía falta nada en los cuidados de un padre compasivo, misericordioso, amoroso, que cuida de sus hijos. Pero ¿qué pasó con este hijo pródigo? Se quería cuidar él mismo. Muchas veces cuando nosotros decidimos qué es nuestro cuidado, vamos a atravesar lo que son las consecuencias de nuestro pecado. En el versículo 14, para ir avanzando, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ese hijo pródigo? Malgastó todo ese dinero que hizo en efectivo. Y la Biblia relata muchas ocasiones donde han habido hambruna. ¿Qué es lo que pasa en una hambruna? Yo he leído en la Biblia reseñas de las hambrunas que habían pasado. ¿Saben lo que llegan a hacer las hambrunas? Se comen a sus propios bebés. Es algo catastrófico, es algo horrible. Se comen hasta las cholas, se comen los animales que ven en la calle. Es algo horrible lo que pasa en una hambruna en estas épocas. Entonces,
comenzó a faltarle. Entonces malgastó todo y comenzó a faltarle. Avanzamos al versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que cuidara cerdo. La traducción en el griego de fue y se arrimó es collado. Significa que él se pegó a esa persona. Él se pegó a esa persona como que, no me dejes, mira, ayúdame, ayúdame. No sé si le han pedido comida o un niñito en la calle y se le pega, mira, y no te deja tranquilo hasta que tú le des un pedazo de pan. Bueno, el hijo pródigo se volvió un mendigo y se pegó a un ciudadano de aquella tierra. Era una tierra gentil. Y para los judíos eso también era vergonzoso. Era una tierra gentil. Él fue y se le pega. Mira, por favor, ayúdame, ayúdame. Dame un trabajo, dame un trabajo. Y a ese hijo pródigo no le hacía falta nada. Comenzó a faltarle. Se volvió un indigente. Apacentar cerdo. Eso es lo peor que podía llegar un judío. Cuidar cerdo. Porque según la cultura judía, los cerdos para ellos era inmundo. Era totalmente inmundo. Y que un judío cuidara cerdos, eso era algo vergonzoso. Eso era algo que no podía hacer ningún judío. Entonces, tenemos en cuenta por cómo actuaban los fariseos, los escribas, por la vergüenza y por la honra. Entonces, quizás los fariseos en ese momento, pero ¿qué pasa, Jesús? Todo lo que me estás contando es vergonzoso. Mira lo que hizo ese hijo con el dinero de su padre, lo irrespetó, gasta el dinero. Ese hijo merece un castigo. Los escribas y los fariseos, ¿cómo pensaban? Ellos eran legalistas. Ellos aparentaban ser las personas más santas, pero eran unas personas tan alejadas de Dios como ese hijo pródigo. Los dos eran pecadores, los fariseos, los escribas, los publicanos y los pecadores, todos estaban clasificados como pecadores. Pero hay una diferencia. Existe el pecador arrepentido, por lo cual el Padre siente gozo. Y Él no hace fiesta por 1000 pecadores que se arrepienten. Por 100, Él hace fiesta con un pecador que se arrepiente, que cambia su dirección y deja de ver las cosas que le ofrece el mundo y ahora vuelve su vista y va a ver a quién, a Jesucristo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y eso es lo que Jesús le está dando a entender a esos fariseos. Y los fariseos lo que veían aquí era algo totalmente vergonzoso. Vergüenza, vergüenza en todas partes. Era lo que veían los fariseos. 15. Entonces, quizás ese hijo pródigo pensaba que era un contrato. Mira, te voy a contratar para que cuides mi cerdo. Quizás esa persona a la cual ese hijo pródigo se pegó, quizás esa persona, para salir de ese mendigo, mira, ponte a cuidar cerdos ahí. Quizás ese hijo pródigo pensaba que era un contrato y no era así. Entonces, él estaba, dice la Biblia, que él estaba deseando. En el versículo 16... él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Entonces, antes de eso, usted puede entender el enojo, la vergüenza de acercarse al Padre de esta manera. La vergüenza del Padre al patrocinar una rebelión. Entonces, vemos varios puntos que quizás piensan estos fariseos y escribas. Y vemos el punto que quizás esté pensando ese hijo pródigo en esa enseñanza. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Imagínense ese hijo pródigo peleando con los cochinos para ver si un cochino le pudiera dar esa comida que era inmunda también. Tanta hambre que tenía ese, llegó a ser mendigo, era un mendigo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Salmo 42. Busquemos en la Biblia Salmos 42. ¿Qué vemos en la vida de ese hijo pródigo? Vemos desesperación. El pecado causa desesperación. La separación de Dios causa desesperación. No sé qué hacer con mi vida.
No sé qué hacer con mi vida. Ya estoy en lo más bajo. Ya no puedo tocar más fondo que esto. Estoy desesperado. Él desesperadamente buscaba qué comer. Entonces el pecado causa desesperación en nuestra vida. Muchas veces el pecado es como una arena movediza. ¿Qué pasa cuando yo pongo el pie en la arena movediza? Me empiezo a hundir. ¿Y qué pasa si me muevo para salirme? Me hundo más rápido. Entonces cuando el pecado se consume en nuestra vida, yo lo que voy es hacia abajo. Y ese hijo pródigo cada vez descendía más y descendía más. Entonces, ¿qué hace el pecado? La separación de Dios trae ruina a las familias, trae ruina en nuestra vida y vamos descendiendo a lo peor. Y vamos descendiendo a esa suciedad, a eso inmundo, a todo lo que nos separa de Dios. El Salmo 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, por más que ese hijo pródigo intentara salir de su pecado, él no iba a salir de su pecado por su propia fuerza. Por más que él intentara, por más que él se esforzara por salir de ese chiquero, ese hijo pródigo no iba a salir de allí, sin la ayuda de nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Qué representa el Padre en la parábola del hijo pródigo? ¿Qué representa el Padre en la parábola del hijo pródigo? Representa a Dios en Jesucristo. Eso es lo que representa el Padre en esa parábola. Ese Padre es Dios. Y vemos que a su cuidado estamos bien. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y con esto una experiencia de vida. Muchas veces, aun siendo cristianos, descuidamos nuestra relación con Dios y poco a poco nos vamos enfriando. Poco a poco nos vamos alejando. ¿Qué pasa cuando nos alejamos un tanto de Dios? Desesperamos. Se nos acumula peso encima, tengo que hacer esto, aquello, lo otro. No me da tiempo de ir a la iglesia porque tengo tantas ocupaciones que no puedo. Cuando el pecado entre en su vida, la desesperación lo va a bloquear y no lo va a permitir hacer nada. Eso es lo que hace el pecado. Pero ¿qué dice Jesús en su palabra? Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Hay un contraste, una vida separada de Dios y una vida al cuidado de Dios. ¿En qué punto estamos nosotros? ¿En una vida al cuidado de Dios, a una vida de pecado o a una vida de desesperación? Porque en el momento que usted decide dejar una relación con Dios, va a desesperar. Ese trabajo que usted tiene lo va a agobiar. Y me pasó a mí. Tenía tantas cosas que hacer esta semana que descuidé en un momento mi relación con Dios. Y todo eso fue una carga. Pero ¿qué dice Dios? Entrégame las cargas a mí. Pero queremos ser independientes a lo que es la voluntad de Dios y sufrimos esas consecuencias. Y una de las consecuencias es la desesperación. Si tú hoy te encuentras desesperado o cargado, yo te invito el día de hoy, entrega tus cargas a Jesucristo, que Él las quiere llevar. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cochinos. Vemos el versículo 17. Dice, y volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ok, ¿quiénes eran esos jornaleros? Dice la Biblia que en esa parábola que ese padre tenía siervo. ¿Quién era un siervo? Un siervo era el que tenía una casa allí. Estaba en la casa del padre y vivía allí con él. Eran personas que eran parte de la familia, los siervos. Vivían a disposición de él, pero todos los días contaban con la abundancia de su padre también. ¿Qué era un jornalero? Un jornalero, una persona contratada por día. Un jornalero trabajaba un día nada más. Él dependía de su salario al día, al momento, para sustentar a su familia. Inclusive en Levíticos
Vamos a buscar Levíticos 19:13. Habla de que no retengas el salario del jornalero, sino que el jornalero necesita ese salario de ese día, porque necesita mantener una familia, porque él trabaja día a día. Entonces, es impresionante lo que me dice aquí. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. ¿Por qué? Porque ese jornalero necesitaba ese día, ese salario. Entonces regreso yo al versículo 17 y me dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los jornaleros eran los que tenían un estatus social más bajo. Eran las personas más bajas socialmente de todas. Y me impresiona que él habla de su padre y refiere a un jornalero que es alguien bajo en la casa de su padre teniendo abundancia de pan. Las personas más bajas en estatus social tenían abundancia de pan en la casa de su padre. Entonces yo me imagino que ese hijo pródigo pensó en las características de su padre. Un padre compasivo que da al que no merece, que es misericordioso, que en su casa a nadie le hace falta nada. Y yo aquí mira cómo estoy. Me está faltando todo. Estoy sucio, oliendo a cochino. Las consecuencias del pecado en la vida de esa persona. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces, quizás los fariseos en ese momento pensando, qué vergüenza. Este hijo, mira, lleno de barro con que los cochinos orinaban, todos los excrementos, él allí en ese momento sucio, qué vergüenza, decían esos fariseos, y en su mente no salía la palabra vergüenza mientras Jesús relataba esta parábola. ¿Qué parábola es esta, Jesús? Yo no entiendo, eso es vergüenza. Nosotros estamos acostumbrados a la honra, a aparentar ser alguien, a tener una bonita predicación y ser visto por los demás y alabado. Eso era lo que estaban acostumbrados los fariseos, a recibir gloria de los hombres. Estoy en la iglesia para que me vean, mira, estoy viniendo a la iglesia. Entonces, ellos se movían, era por la honra, y ellos desechaban todo el tiempo la vergüenza. Entonces, el versículo 17 me habla de que él volvió en sí. Allí es donde empieza el arrepentimiento. Él considera, él acepta su condición de pecador. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿En qué punto estoy? Mira lo que me ha hecho el pecado en mi vida. Él comienza y él reflexiona. Mira los jornaleros, siendo el estatus más bajo social, y tienen abundancia. Y ahí reflexiona acerca de cómo es su padre. Mi padre es misericordioso. Mi padre es compasivo. Y allí comienza la primera etapa de lo que es el arrepentimiento. El versículo 18 y 19 dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quizás en el momento que el hijo dice esto, los fariseos y los escribas y los saduceos pensaron: este es el momento. Este es el momento donde el padre va a recuperar su honra, le va a dar latigazos a su hijo. Este es el momento donde ya la vergüenza no se va a apoderar. La vergüenza no se va a apoderar de la casa, de la villa de su padre, y su padre va a recuperar esa honra que había perdido por causa de su hijo. Este es el momento, los fariseos, los escribas y los saduceos pensando: va a regresar su padre. Su padre lo va a humillar delante de toda la villa. Porque así, de esa manera pensaban los fariseos. Ellos vivían de obras. Ellos vivían de una disciplina tan rígida que ni ellos mismos podían
hacerla. Ellos demandaban algo que no podían cumplir. Sus exigencias eran tan altas que ellos mismos no podían cumplirlas. Estaban llenos de reglas, de leyes. Todo se basaba por las obras. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, dice que, una traducción dice que ha pecado, un pecado muy grande hacia el cielo, de la tierra hacia el cielo. Un pecado muy grande ha cometido. Entonces él reconoce que es pecador y él reconoce que ha pecado contra ¿quién? ¿No les parece conocido a un personaje de la Biblia? ¿A quién? A David. ¿Qué dice David? He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Cuando ustedes pecan, ustedes no están pecando contra el alcalde de Ocumare o con el gobernador. Ustedes cuando pecan están pecando en contra de Dios. Entonces, ese pecado fue en contra de Dios. Y él reconoce: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Ha pecado en contra de Dios. Esto es verdaderamente un arrepentimiento. Él seguramente, él estaba pensando en una restitución. Ay, ahora cómo hace mi padre. Mira todo lo que yo derroché, toda mi herencia, todo lo que a mí me pertenecía en un futuro, ya lo gasté. En la mente de ese hijo pródigo, quizás voy a trabajar de jornalero. Muchos años van a pasar para que mi padre me restituya. Mucho tiempo va a pasar para que mi padre me restituya. Voy a elegir lo más bajo en la casa de mi padre, que me haga un jornalero. ¿Qué hizo ese hombre? Estaba avergonzado. Se humilló. Algo que no está en el diccionario de los fariseos, escribas y saduceos. En su diccionario no estaba humillación ni vergüenza. Ellos se movían por el renombre. Ellos se movían para darle gloria entre los hombres y entre ellos mismos. Eso es un arrepentimiento. Según las reglas y la ley judía, la reconciliación estaba ligada con la restitución. Reconciliación estaba ligada con la restitución. Entonces, quizás el hijo pródigo iba primero a tratar de conciliarse con su padre para que luego su padre le restituyera. Entonces él quizás iba a restituir con su fuerza, con su trabajo arduo por años y años y años, para recuperar esa reconciliación con su padre. Entonces quizás los fariseos decían: oye, aquí está cobrando sentido la cosa. Aquí es donde el padre va a aprovechar y va a poner mano dura y va a recuperar su honra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el versículo 20? ¿Qué pensarán los fariseos, los escribas y saduceos al oír esto? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ustedes quizás se pregunten por qué yo no tengo medio. Ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar por qué yo no tengo medio el día de hoy. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Entonces, ¿qué quizás pensaron esos escribas y fariseos? ¿Qué? Nosotros no esperamos esto. Qué reconciliación tan vergonzosa. Qué reconciliación tan vergonzosa. Qué vergüenza. Y aparte está corriendo a buscarlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Es una reconciliación muy vergonzosa. Las túnicas eran llamadas en ese tiempo midabut, lo cual significa aquello que me da honor. Las túnicas eran lo que le daban honor a las personas en la cultura judía. ¿Qué significa que ese padre haya corrido hacia su hijo? Vergüenza. Porque la túnica era un traje completo, hasta las piernas. Y si él corría, ¿qué tenía que hacer?
subírsela. Y él tan solo del hecho de mostrar las piernas es vergüenza. Él estaba mostrando su vergüenza para ir a buscar a su hijo, arrepentido, y gozarse con él. Entonces, él fue avergonzado. Entonces, ellos no tienen sentido de que el padre se avergüence, le bese. En la traducción en griego de la palabra besó, dice que le besó repetidamente, le besó por la cabeza, porque así era la reconciliación en su cultura. Le besó repetidamente y se echó sobre su cuello, oliendo mal. Olía mal, a cochino, estaba sucio. ¿Qué muestra eso del padre? Que es un padre amoroso, que era un padre compasivo. Entonces, quizás los fariseos, ese hijo debería haberlo golpeado, debería haberlo humillado en ese momento. Entonces, debería haberlo sido pasado por vergüenza, debería haberlo puesto en su villa y sentarlo ahí y que sus siervos se burlen de él. Pero ¿qué fue lo que hizo el padre? Totalmente diferente a como pensaban los fariseos, escribas y saduceos. ¿Saben cómo se llama eso? Lo que hizo ese padre con ese hijo. Gracias. Eso se llama gracia. Y eso era lo que los escribas, y fariseos y saduceos no entendían, porque ellos estaban acostumbrados a leyes, a ceremonias, a ritos, a preocuparse más lo que era moralmente perfecto y descuidar lo más importante, el corazón. En la Biblia dice, este pueblo de labios me honra. Eso es lo que hacían los fariseos. Honra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos no entendieron el plan ni el propósito de Dios. Ellos no entendieron lo que Dios y lo que Jesús iba a hacer. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con las personas? Nunca lo entendieron y estuvieron tan cerca de Dios y no lo entendieron. ¿Por qué? Por querer ser independientes al cuidado de Dios. Por querer hacer su vida a su propia manera. Entonces, si usted está haciendo la vida a su propia manera, hoy es momento de que usted busque los cuidados del Padre. Hoy es momento de que usted regrese a casa y reciba esa gracia, reciba esa compasión y misericordia que el Padre hoy le quiere dar. Inclusive muchas veces la palabra de Dios dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Estamos endureciendo nuestro corazón. O muchas veces nos parecemos a esos fariseos, escribas y saduceos. No, las cosas tienen que ser así. No, las cosas son como Dios lo dice en su palabra. Es lo que Él ha determinado. Entonces, Él iba con una petición al Padre. ¿Cuál era la petición que iba al Padre? Hazme uno de tus jornaleros. El versículo 21. Hazme como uno de tus jornaleros. Él venía con esa petición. Pero ¿qué pasa? No dice esa petición. Ella no le dice eso. ¿Por qué? Porque ya había reconciliación y restitución. Ya vamos a ver aquí la restitución. Inmediatamente hubo restitución junto con la reconciliación. No tenía que él trabajar, no tenía él que trabajar, sino que su padre, por medio de la reconciliación, le iba a restituir. Y eso fue algo insofacto. ¿Y qué mente tenía ese hijo menor? Voy a trabajar años como un jornalero. Y llega y se encuentra con la gracia de su padre y al instante es restituido y dice, y el versículo dice, 15:22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado
en su pie. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Salvación instantánea por la gracia de Dios. Y por eso iba a haber gozo. ¿Sí? El siguiente versículo. Y por ese pecador arrepentido iba a haber gozo. Y eso era lo que le estaba intentando dar a entender Jesús a esos fariseos y escribas en ese momento. Pero no lo entendían. La túnica representa algo. Él le dice, vístanlo con una túnica. La túnica representaba dignidad plena del Padre. Representaba la majestad total del Padre. ¿Por qué creen ustedes que el Padre recibió al Hijo antes de que llegara a la villa? Para que el Hijo al llegar a la villa no fuera menospreciado y humillado. Él lo recibe antes y le da una identidad. Ya me he reconciliado. Ya el Hijo no tiene que decirle, hazme tu jornalero. No, ya eres mi Hijo. Por misericordia y por gracia, ya eres mi Hijo. Y de una le pone el vestido, la túnica de la dignidad. Eres digno de ser hijo mío. Le coloca un anillo. En esa época, el anillo era el sello del Padre. ¿Qué significa? Que él podía sellar la voluntad de su Padre en cualquiera sean sus negocios. Que era lo que decía Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ya él iba a estar en los negocios de su Padre. Ya iba a participar del deseo de su Padre a través de la reconciliación por la gracia de Dios. Habla de calzado. Los esclavos y los jornaleros y los pobres no usaban calzado. El calzado era para las personas que tenían responsabilidades. Entonces, ¿qué le da al Padre? Le da dignidad, le da autoridad, le da responsabilidad. En contraste, lo que es un pecador anda sin dirección, no tiene dignidad. Él cree que tiene una responsabilidad y no tiene ninguna, y no está haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, un pecador lo que anda es desesperado, vacío, con cargas. Eso es lo que causa el pecado. Y aquí vemos el contraste de lo que es la gracia de Dios. Nos da dignidad. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Eso es dignidad. Que Dios le diga a uno, eres mi hijo, es un título muy grande. Eso es lo que hace ese Padre que es Dios en Cristo Jesús de la parábola. Para culminar. Luego el Padre prepara una celebración por la alegría de un pecador arrepentido. Si recuerdan la parábola de la oveja perdida, él deja a los 99 justos y va a buscar a la oveja que se perdió. Dice que él agarra a la oveja, se la lleva en su hombro y tiene mucho gozo por esa oveja. Entonces hay mucho gozo en Dios cuando un pecador llega a los pies de Jesucristo. Hay mucha felicidad y fiesta en el cielo. Dice en esa parábola de la oveja perdida que hay fiesta en el cielo con los ángeles. Dios reúne a sus ángeles y hace una fiesta cuando un pecador reconoce que es pecador y llega a los pies de Jesucristo. Porque hay un problema. No queremos reconocer nuestra condición de pecado. Muchas veces salimos a predicar y las personas dicen, yo no he pecado. Yo no soy como aquel que mata, como aquel que roba. Yo soy bueno, comparado con aquel. Siempre las personas se justifican. ¿Quiere que le diga algo? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y Dios lo que quiere es que reconozcamos esa condición de pecador y vengamos por la gracia de Dios para que Él nos
reconcilie, para que nos reconcilie por medio de Jesucristo y nos restituya. ¿De qué habla esa celebración? En el cielo, porque Jesús usaba lo terrenal para explicar lo celestial. Esa fiesta, esa celebración era en el cielo. Ese anillo, ese vestido, todas esas riquezas en el cielo. Inclusive la Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan, más bien hagan tesoros en los cielos. Esa celebración es en el cielo. Porque muchos quieren vivir perdidamente como vivió el hijo pródigo. Quieren buscar una celebración aquí, quieren buscar riquezas aquí, pero esas riquezas de aquí son inciertas. Las riquezas venideras en la gloria de Dios son eternas. Esto es temporal. Allá arriba es eterno. Y estaremos gozosos. Y estaremos en fiesta. Y Jesús nos va a servir. ¿Se imaginan eso? Jesús sirviéndonos. Luego el Padre prepara una celebración. ¿Y qué pasa en ese momento? El hermano no está preparando esa celebración. El hermano no está allí en los negocios de su padre. Porque estaba en su casa y no tenía relación con su padre. Pero su padre no le comunicó que él iba a hacer una fiesta. Porque no había relación en el hijo mayor y su padre aún estando en su casa. Aún estando en su casa, él tenía la responsabilidad de preparar esa celebración y ese hijo no estaba allí. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese hijo mayor? Ese hijo mayor son los fariseos, los escribas y los saduceos. Estaban en la iglesia, o quizás usted esté hoy en la iglesia, todos los días, todos los domingos, los miércoles, todos los días, pero está tan alejado de Dios. El hijo pródigo, tanto como el hijo mayor, los dos estaban a un extremo de pecadores. Ellos dos tenían que llegar al punto de la gracia de Dios. Pero este hijo mayor no estaba ausente. Dice que el padre, siguiente versículo, siguiente, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Siguiente. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Un siervo le dice eso al hermano. El hermano investiga y se da cuenta que están celebrando con su hermano que había derrochado todo su dinero del padre. Los fariseos, esto es vergonzoso. Entonces, el versículo anterior dice que lo recibió bueno y sano. El bueno y sano tiene la terminación shalom. Lo ha recibido bueno y sano significa shalom. Significa que él está en paz con Dios. Pero el hermano ni siquiera está con el Padre, no está con Dios. Sigue. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces Dios, el Padre, deja esa celebración, va y le ruega a ese hijo mayor que entre a esa fiesta. Por favor, entra. Pero ¿qué pensó ese hijo mayor? Qué vergonzoso. Tu hijo gasta todo ese dinero y tú me vas a invitar a esa fiesta vergonzosa. Esto no tiene nada de honra. Jesús le está dando a entender algo a los fariseos, a los escribas que estaban escuchando en ese momento. Qué vergonzoso. Ese hijo mayor estaba deseando que su padre estuviera muerto. Porque todo lo que hacía ese padre no le gustaba. Lo que hace mi padre no es mi voluntad. Así estaba el hijo mayor. Lo que hace mi padre no es mi voluntad. No me gusta como es mi padre. El padre sale, ruega al hijo que vaya a la celebración de un pecador arrepentido, por lo cual el hermano se niega. Se niega a la compasión de su padre, al amor de su padre. Entonces, a muchos les gustaría que aquí existiera un versículo
quizás el versículo 33 donde todo termina, pero no hay un versículo 33. A mí me gustaría que ese versículo 33 dijera, el hijo mayor se arrepintió y entró a la fiesta. Pero no dice nada del hijo mayor. ¿Qué dirá de ese hijo mayor? Ustedes saben lo que pasó con ese hijo mayor. Mató a su padre. Ese hijo mayor mató a su padre y lo guindó en un madero. Ese hijo mayor no quería el plan de su padre, no quería la voluntad de su padre, porque él vivía por su honra. Él no le parecía que su padre se humillara, se avergonzara, porque él está buscando una gloria que se acaba, que es la gloria que ofrece este mundo, que es la aparente gloria que se le presentó al hijo pródigo, y no era ninguna gloria, sino que era desesperación en su pecado. Entonces hoy Dios les muestra su gracia. Hoy Dios les muestra su gracia infinita y su misericordia y su compasión, y le invita a su hogar por medio de un arrepentimiento, por medio de un reconocimiento que voy a reconocer que soy pecador. Voy a humillarme porque no merezco eso tan grande. Jornalero, no merezco ser hijo. Pero ¿qué hace Dios? Nos reconcilia por medio de Jesús. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Cuéntanos ahora Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok. Puestos los ojos en Jesús, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra mirada en Jesús para ser llamados hijos de Dios. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ustedes saben lo que significa la palabra oprobio, vergüenza. El Hijo Jesucristo fue humillado, Dios fue humillado. Estuvo desnudo en la cruz. Se avergonzó para librar a un pecador como tú y como yo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó de sus riquezas para venir a humillarse y avergonzarme por mí, que era pecador. Y me abraza a través de la muerte de Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo es la única que nos va a reconciliar con nuestro Padre. Y vamos a tener todos los beneficios con el Padre cuando entendamos que en Jesucristo hay salvación. Cuando entendamos que el Padre tiene preparada una morada allá arriba y que tanto se goza el Padre cuando un pecador llega a sus pies. Entonces es importante que si usted está alejado hoy de la casa de su Padre, Dios, regrese porque Él está con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, dispuestos a recibirle y a restituirle y a reconciliarle con Él por medio de su gracia. Esa gracia que avergonzaba a los fariseos, esa gracia es exaltación para cada uno de los gentiles, cada uno de nosotros que estábamos alejados de Dios. Y aquellos que estaban tan cerca de Dios no pudieron percibir los propósitos de Él. Yo ruego a Dios que en este día, en esta hora, podamos entender el propósito de Dios. Podamos entender su plan. Y su plan es que vengamos a sus pies. Que nos avergoncemos, que nos humillemos delante de su presencia. Porque la Biblia dice en Pedro, humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que lo exalte cuando fuere su tiempo. Esa ha sido toda la predicación. Dios le bendiga. Amén.